22 minutos pasan de las 6 de la tarde, 25 grados aquí en la ciudad de Mendoza. Como cada día miércoles, vamos a darle un espacio, un tiempo para la charla, la reflexión, enterarnos de algunas cosas que muchas empresas mediáticas no están muy contentas ni felices de que esto se difunda, y tiene que ver con un montón de problemáticas socioambientales, como nos gusta decirle aquí en QTH. Vamos a presentar a Oscar Alfredo Di Vicenzi. Él es un periodista, ambientalista, militante, con unas ideas un poco locas, aventureras. Anda allí con su Renault 18 Rec por todos lados. ¿Qué es lo que hace? Visita pueblos fumigados, entre otras de las cosas que hace. Lo vamos a presentar y damos la bienvenida. Oscar, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para ustedes y para la audiencia aquí en Mendoza. Bueno, gracias por atendernos, por respondernos. Sabemos que estás trabajando, has realizado algunos trabajos muy interesantes. Más temprano estábamos viendo un poco de un trabajo documental que está subido ahí en YouTube. Un largo viaje socioambiental le has puesto, pero tiene una cantidad de documentación muy interesante con lo que ocurre en muchos pueblos de la Argentina y las fumigaciones. Sí, es un trabajo que se hizo hace unos años, recopilar lo que dice la gente, lo que dice el afectado y ver de qué manera eso puede ir generando un poco de conciencia, ¿no? Mirá, estamos en el año 2018 y todavía hay pueblos que están discutiendo los metros en temas de fumigaciones, como el caso de Benito Juárez. En este momento estoy en Benito Juárez, ya saliendo de vuelta a mi pueblo, con un poco de alegría y un poco de esa... como el sinsabor de decir, ¿y qué pasaría dentro de 4 o 5 semanas cuando se rediscute y se siga discutiendo sobre metro y no sobre una prohibición de un veneno, de un tóxico o de tantos tóxicos que están contaminando y están enfermando a la población y a la biodiversidad? Claro. Sí, son ideas muy locas, se la puede llamar así, porque hoy un chico, estábamos charlando acá y me decía, ¿y cómo se hace para trabajar? Digo, yo creo que la historia de nuestro país y de gran parte de Latinoamérica se construye con el trabajo de agricultores. Claro, y no se ha construido con el trabajo de gente con campo que hacen de ese lugar un gran negocio y sin tenerle ningún aprecio ni amor a la tierra. Entonces se puede trabajar sin veneno, se puede trabajar sin seguir envenenando a la gente y sin contaminar la comida que comemos hasta la gente que está en la ciudad, ¿verdad? Claro, ni a la tierra ni a la vida también. Estás en Benito Juárez, allí al sur de la provincia de Buenos Aires, porque hay una información, una noticia de esta semana, y es casi de último momento, la decisión del intendente de Benito Juárez, Julio César Marini, quien anunció que va a vetar una ordenanza que lo que hacía era permitir fumigar con agroquímicos a 30 metros de, por ejemplo, hay ahí cerca un centro de primeros auxilios, hay un jardín maternal, del pueblo. La verdad que a mí me sorprendió mucho, me llamó gente de la radio de este lugar para hacer una entrevista el día sábado, preocupados y ocupados porque se había reunido el Consejo Deliberante a discutir y a confirmar, ¿no?, lo que quería el concejal fumigador. Hay un concejal fumigador que está habilitado por el Ministerio para fumigar, que impulsó prácticamente una ordenanza con la mayoría de productores, ¿no? Te lo cuento así como para que tengan una idea. Sí. Los 7 concejales que serían la mayoría en el Consejo Deliberante, de los 7, 4 son productores y uno de los 7 es fumigador. Imagínate, el beneficio propio que han hecho en cuanto a esta ordenanza era eliminar el buffer, como le dicen, esa zona de no fumigar y dejarla a 30 metros. O sea que dos casas de por medio podía pasar la máquina y envenenar. Claro, es una locura. Ahí muy cerquita, claro, hay un jardín maternal muy cerquita, un centro de salud que sería fumigado, básicamente. Estaba leyendo algunas declaraciones del intendente, de Julio Marini, en donde él aclaraba que hace más de 1 año y medio, en realidad, que están trabajando en una ordenanza, pero que había sido convocado el pueblo, juntas vecinales que participaron de esas comisiones, gente del INTA, algunos productores y aplicadores,
y que de repente, 48 horas antes, estos concejales presentaron esa ordenanza y fue aprobada porque tienen mayoría allí en el Consejo Deliberante. Exacto, es así como se plantea. Tuve la posibilidad de charlar con funcionarios, con concejales y con la gente del lugar para confirmar, porque uno a veces llega a un pueblo y tiene que saber dónde está parado. Claro. Y sí, se había consensuado, se había debatido 1 año y medio esta modificación que era en beneficio de la gente que estaba cerca, en la zona periurbana. De golpe aparece la gente que responde a los agronegocios y presentaron esa ordenanza y la votaron. Salió 7-7 y desempató la presidenta del Consejo Deliberante a favor de fumigar a 30 metros. Una locura total. Claro. Lo que viene ahora es rediscutir todo esto y la verdad que si un funcionario toma la decisión como la que tomó el intendente, porque creo que es, para mí, que recorrí casi toda la Argentina, es el primer veto que se da a una ordenanza de fumigaciones en toda la Argentina. No claro. Hay antecedentes sobre alguien que decida por la salud de la vida y no por el negocio o por la conveniencia, porque a veces en los pequeños pueblos los intendentes responden a la conveniencia. Si tiene la gente que maneja una parte importante del presupuesto, porque hay que tener en cuenta que en las pequeñas localidades la red rural, la red vial rural es quien más aporta a veces en cuanto a tributos a los municipios. Claro, en este caso, este hombre optó por la salud y ver qué sucede de aquí en adelante para rediscutir. Lo que pasa es que, claro, cuando me consultan, le digo, yo no estaría en condiciones de ni siquiera aconsejar seguir hablando en metros. Creo que esto hay que prohibirlo, hay que empezar a prohibir las fumigaciones cerca de las ciudades, pero también hay una contradicción muy grande, porque aquellas personas que están casi dentro de los campos, o aquellas escuelas que están casi dentro de los campos, que tienen menos derechos que las que están en la zona urbana, claro. Que su cuerpo se adapta a recibir el impacto de pequeñas dosis de agroquímicos. No. Entonces, ¿cómo hacemos para ser realmente justos con la población? Y cuando dejamos de hablar de humanos, ¿qué pasa con los apicultores? Que muchos apicultores de esta zona se están endeudando, muchos se fundieron, porque ayer hablábamos con Damián, que era un productor apícola, y me decía, nosotros teníamos 70 kilos por colmena, hoy estamos por debajo de los 50. Le comentaba que en Córdoba había hecho entrevistas a un apicultor en la zona de Rincón, y ellos estaban en menos de 20 kilos por colmena. Imagínate que eso también es un perjuicio, y claro, no se tiene en cuenta cuando hay que legislar. Claro, Oscar, eso ocurre porque cuando fumigan, lo que hacen también es matar a las abejas. Claro, las abejas están cerca de los montes, claro, o los campos generalmente. Sí. Y esos campos, muchos ya se quedaron sin monte, hay que ponerlo como principal tema, porque se ha desmontado todo, claro, están sembrando hasta en las banquinas en nuestra provincia. Y otra cosa es que cuando empiezan los trabajos para la soja transgénica o para el maíz transgénico, es siempre a base de químicos. Se ha perjudicado mucho, si dejemos de lado la vida y la salud de las abejas y hablemos del negocio. La Comunidad Europea rechaza a las partidas de exportación de la Argentina que tienen restos de agroquímicos. Claro, entonces, esto ha perjudicado mucho al sector. Ayer entrevisté a un señor que hace unos años había hecho un emprendimiento muy interesante, con muchísimo trabajo, con cría de monjarra, cría de distintos peces, y que una fumigación a 1000 metros le mató toda la producción. A 1000 metros. No estamos hablando de una fumigación a 30 metros, claro, a 1000 metros. No, claro, esas eso es una cosas locura. Hay que tenerlas en cuenta. Claro. Las escuelas rurales hay que tenerlas en cuenta. Claro, sí, lo que pasa es que es una gran contradicción legal la idea de poder fumigar en algunos espacios y en otros no. Aquí hemos charlado bastante sobre los efectos nocivos de las fumigaciones, caso glifosato, por ejemplo. Bueno, la semana pasada hablamos con Patricio Leisegui sobre esta noticia que salió a la luz, que es el juicio que pierde Monsanto frente a un jardinero
que lamentablemente es una persona más que va a morir de cáncer. Lo único que hace es ganarle un juicio, pero sienta un precedente importante a nivel mundial. Quería preguntarte, vos ahora estás allí en Benito Juárez, uno imagina también la presión que debe haberse ejercido sobre el intendente, sobre todo en pequeños pueblos en donde la presión empresarial es muy grande, digamos. Fuera de aire nos dijiste algo así como que fuiste en realidad también a entrevistarlo y hacerle un poco el aguante, apoyarlo al intendente. Sí, más que nada, en realidad tenía ganas de ver la reacción de la población, ¿no? De la gente que estaba en contra de esta decisión, y creo que el intendente también tenía alguna duda en cuanto a lo legal de qué le sucedería, y creo que la ley orgánica de la municipalidad es muy clara, ¿no? Uno de los derechos y obligaciones que tiene es poder vetar ordenanzas. Claro. Y si es en beneficio del pueblo, yo creo que también. Lo que pasa es que, claro, si aquí esto no tenía estado público como tuvo, que un intendente vete una ordenanza y anticipa con 6 días hábiles, sí, creo que hubiese quedado en letra muerta y no hubiese tenido, claro, la trascendencia que tuvo en distintos medios nacionales e internacionales. Hay, claro, gente que me estuvo consultando estos días cómo era la situación, y la situación es esta. Alguien decidió jugarse por la gente que lo votó. Creo que hay que respetar esa decisión, y es más allá de los colores políticos, ¿verdad? Claro, y ojalá, claro, que sea contagioso, que muchos intendentes que se sienten presionados empiecen a legislar, que empiecen a ver las legislaciones que tienen y rever la posibilidad de aplicar el principio precautorio, porque el principio, claro, precautorio está en la Constitución Nacional del 94, pero ¿y cuándo se ejerce? La Ley Nacional de Residuos Peligrosos está vigente, pero ¿cuándo se aplica? Claro, creo que acá, sí, hay una trampa muy grande, y la trampa es la complicidad de los senadores nacionales y los diputados nacionales. Creo que acá la responsabilidad mayor de que se sigan dando estos casos, de que los municipios tengan que aplicar legislaciones que no sirven para nada, porque una ordenanza en cuanto a temas de envenenamiento no tiene ningún tipo de validez en lo penal, claro, porque se convertiría nada más que en una contravención a la cual se le puede cobrar una multa. Sí. Esa es mi interpretación. Ahora bien, si existiera, que no existe en la República Argentina, una ley de agroquímicos como debería ser, no una ley de fitosanitario, porque si me hablan de ley de fitosanitario es porque ya está siendo tendenciosa, claro, en favor de los agronegocios. Sí. Estamos hablando de una ley que defina claramente cuál es la toxicidad de los agroquímicos que se utilizan en el campo y cuáles son los metros mínimos. Y cuando hablamos de metros mínimos, tenemos que empezar a partir de los 5.000 metros. Y esto no es atentar contra la productividad o la producción de los distintos pueblos, para nada. Esta ordenanza aquí afectaría o entrarían en discusión nada más que el 1,5% de las tierras en producción de soja y donde se fumiga. Claro. Creo que el sector, este sector agroindustrial, ha hecho mucho para jodernos, y fíjate vos que en nuestro país, a partir de hace 3 años, no es más los ministerios de Agricultura, ahora son los ministerios de Agroindustria. Agroindustria, sí. Entonces hay una tendencia muy jodida en contra de la salud y de la vida de la gente, porque parece que nosotros no servimos para nada en cuanto a términos económicos ni políticos. Creo que tenemos que reflotar. Yo hace 5 años que vengo jodiendo y diciendo que esto no es competencia de los municipios, es competencia del Congreso Nacional dictar una ley clarísima en cuanto a las fumigaciones terrestres, aéreas, las que se hacen con mochila, la prohibición absoluta, claro, de fumigar en lugares que son espacios públicos como las plazas, en lugares públicos como son las vías, prohibir absolutamente las fumigaciones cerca de donde están los chicos estudiando, que son las escuelas rurales, prohibir absolutamente y no hablar de metros. Claro. Tendríamos que empezar a hablar en ese sentido y dejar de entrar en esas trampas, porque estas son trampas las de las municipalidades. Mañana te cambia el Consejo Deliberante, sí, tienen la absoluta mayoría, y un intendente que sea fumigador, como en el caso de Basavilbaso. Hay muchos municipios en la provincia de Entre Ríos que son fumigadores. Claro. ¿Y cuál es la forma de enfrentar a estos tipos que tienen poder absoluto, poder económico y poder político para hacer lo que quieren en los pueblos? Total, la gente no se muere mañana si te fumigaron, claro, se va a morir dentro de 15 o 20 años y nadie se hace cargo.
Entonces tiene que haber una ley clarísima, una ley nacional que trate el tema de los afectados por los agrotóxicos. Y no solamente por los agrotóxicos, por tantos químicos que se están tirando en todos los territorios, ya sea por fumigaciones, ya sea por fracking, ya sea las pasteras, en todos los temas que están contaminando, como la megaminería que contamina el agua, el aire y la tierra. Tiene que ser clara la ley, no nos alcanza con la 24051, que es la ley de residuos peligrosos, que a veces la aplican y otras veces los jueces, y cuando hacemos el paréntesis de los jueces muchas veces son parte de los agronegocios porque toda la plata que gana la justicia en cuanto a la renta que quieren tener aparte, muchos son socios de estos pools de siembra. Entonces un juez no va a salir en contra de su propio negocio, que es que la soja le rinda bien y no le importa que estén fumigando a 20, a 50 o a 1000 metros de la ciudad. Y loco, estás escuchando a Oscar Alfredo Di Vicenzi, él es periodista, ambientalista, presidente allí también de Un Surco por Familia, es interesante, lo podés buscar también en Facebook para interiorizarte. ¿Cómo anda el Renault 18 Break? ¿Sigue funcionando? Porque ¿cuántos kilómetros tiene? Y el Renault tiene unas 5 vueltas completas a la Argentina, tiene una vuelta completa a Latinoamérica y ahora estaba entrando en el taller para hacerle un cambio de conjunto y sigue para Paraguay la semana próxima. Te vas a Paraguay con la idea también de visitar pueblos fumigados y ver qué es lo que ocurre ahí. Estaba viendo también, vos haces un trabajo muy interesante que es llevar semillas orgánicas de un lugar a otro. Sí, estoy contrabandeando semillas en distintos países. Hoy casualmente me junté con un señor aquí que hace huertas y me regalaba unas 16 plantas de higo, unas higueras, un poco de tomillo que había traído de la Patagonia y que acá lo hizo andar bien, así que voy a estar viajando con un montón de semillas, de azafrán y demás, y yo le estaba regalando algunas semillas que me quedaban, que había traído de Colombia, de tomate de árbol y de algunos porotos hormigueros o grandes, y bueno, esa creo que es una forma de resistir también, ¿no? Ir haciendo un trabajo paralelo, ¿no? Porque hay que aguantar con hechos lo que uno dice, y si uno habla de temas de agricultura, que es meterle la mano en la tierra, tiene que también tener contacto con la realidad, ¿no? No se puede detrás de un escritorio decir que se puede hacer una huerta en tantos metros cuadrados si no sabés, y si no tenés idea de ciclos de siembra, si no tenés idea de cómo se comporta el frío, la semilla, y bueno, esto es parte de nuestra vida y creo que cada vez somos más. En todos los pueblos veo mucha gente entusiasmada con volver a tener su huerta en la casa. Hemos trabajado mucho en muchas escuelas en el norte haciendo huertas en los lugares donde jugaban a la pelota, después se ponían a hacer su huerta. Se multiplicó, hay un caso muy lindo en Lomas de Empedrado que lo hicimos en el año 2003, no tenían ni siquiera espacio para producir y hoy tienen 15 hectáreas donde hacen todo un trabajo desde la siembra hasta el empaquetado y guardan semillas para seguir haciendo esto de multiplicarse, ¿no? Y de tenerle un poco más de afecto a la tierra, porque si hablamos de alimentos envenenados, no podemos hablar de alimentos envenenados y terminar comiendo en un fast food, donde te venden basura, chatarra, que te enferma y que después levantás un cartelito diciendo fuera Monsanto. Creo que hay que ser coherente en las cosas que uno hace. Sí. Bueno, Oscar, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, pero nos largaste un montón de data, gran parte de tu aventura por los caminos allí, los pueblos fumigados. Nosotros te mandamos un abrazo grande desde acá, de la provincia de Mendoza, y bueno, a seguir recorriendo ese camino. Te mandamos un abrazo grande y gracias por darnos la información aquí de lo que está ocurriendo actualmente en Benito Juárez. Abrazo grande. Un fuerte abrazo para todos.